Siguiendo con las hormonas suprarrenales, con el cortisol en particular, aquí vemos un ejemplo en que podemos ver lo que pasa durante el estrés en un periodo interdigestivo. Entonces, en un periodo interdigestivo con estrés aumentan los niveles de cortisol. Esto va a hacer que aumente la descarga simpática y eso va a su vez aumentar la secreción de epinefrina y norepinefrina por la médula suprarrenal. Esto a su vez va a favorecer una disminución en la secreción de insulina y un aumento en la secreción de glucagón, con lo cual va a reducirse la relación insulina-glucagón. Todo esto va a traer como consecuencia, por ejemplo, que en el hígado va a aumentar la glicogenólisis, tanto por acción de fundamentalmente las catecolaminas, va a aumentar la gluconeogénesis por acción del cortisol. En el músculo esquelético se va a aumentar la proteólisis y va a disminuir la síntesis de proteína. Todo esto mediado por el aumento de cortisol y también por el aumento, fundamentalmente el cortisol. También va a aumentar la glicogenólisis, producto del aumento de las catecolaminas. Y en el tejido adiposo va a aumentar la lipólisis y va a reducirse la lipogénesis. Esto por acción tanto del cortisol como de las catecolaminas. A su vez, el aumento de cortisol va a reducir la captación de glucosa mediada por GLUT4 tanto en el músculo esquelético como en el tejido adiposo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa en una situación en donde el cortisol está crónicamente elevado? En una situación de aumento crónico del cortisol, como por ejemplo en la enfermedad de Cushing, lo que va a pasar es que vamos a encontrar elevados niveles de cortisol. Ahora en este caso va a estar disminuida la descarga simpática y por lo tanto va a estar disminuida la secreción de epinefrina y de adrenalina y por lo tanto va a aumentar la relación insulina-glucagón, y eso va a traer como consecuencia, por ejemplo, que a nivel del sistema nervioso central se va a estimular el apetito por el aumento de cortisol. En el caso de el hígado va a estar estimulada la síntesis de glucógeno por efecto del aumento de insulina. A nivel de músculo esquelético va a estar aumentada la proteólisis producto del aumento de cortisol. Va a estar por efecto también del aumento de cortisol, va a estar disminuida la captación de glucosa mediada por GLUT4. Eso tiene que ver entonces con la acción antagónica del cortisol sobre la acción de la insulina. Sin embargo, como la relación insulina-glucagón está aumentada, lo que vamos a ver entonces es que la lipólisis en el tejido adiposo va a disminuir y va a favorecerse la síntesis de triglicéridos y la formación de o diferenciación de adipocitos. ¿Okay? Bueno, pasando ahora a los mineralocorticoides y la aldosterona en particular. Sus acciones fundamentalmente tienen que ver con aumentar la reabsorción de sodio, aumentar la secreción o excreción de ion potasio, aumentar la secreción de protones o excreción de protones, elevar la volemia y por ende la presión sanguínea. Bueno, la aldosterona actúa a nivel de las células principales en el tubo colector y en la porción final del túbulo contorneado distal, que es lo que estamos viendo acá. Lo que hace aquí es aumentar la actividad de la ATPasa de sodio-potasio en la membrana vasolateral, lo que aumenta el gradiente tanto de sodio como de potasio. A su vez también aumenta la permeabilidad al ion potasio en la membrana luminal
y aumenta el número de canales de sodio en la membrana luminal también. De esta manera entonces se favorece la entrada de sodio y la salida del ion potasio, ¿okay? Ya que estos se van a mover por difusión facilitada a través de sus canales iónicos respectivos por la membrana luminal. Lo mismo se puede ver en esta otra imagen, la relación entre el aumento en la actividad y la densidad ATPase de sodio-potasio, el aumento del gradiente de estos iones y el aumento de la reabsorción de sodio y el aumento de la excreción de ion potasio por el borde luminal. Bueno, ¿cómo se controla la secreción de aldosterona? Bueno, esto se logra fundamentalmente a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa acá? Cuando desciende la presión sanguínea o la volemia, a nivel renal, las células del aparato yuxtaglomerular van a liberar la renina. Esta renina va a actuar convirtiendo el angiotensinógeno, que es una proteína secretada por el hígado, la va a convertir en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 sigue viajando por el torrente sanguíneo hasta que llega a los capilares pulmonares. Ahí en el endotelio se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina, que se abrevia como ECA en español y como ACE en inglés. Entonces, esta ECA convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 a su vez puede actuar directamente sobre la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, produciendo vasoconstricción. Con eso aumenta la resistencia vascular periférica y tiende a elevar la presión sanguínea. Por otra parte, la angiotensina 2 va a actuar a nivel renal, a nivel de la corteza de las suprarrenales, estimulando la liberación de aldosterona y favoreciendo la reabsorción de sodio y agua a nivel renal. Otra acción de la angiotensina 2 ocurre aquí, ¿no es cierto?, en la porción terminal del túbulo contorneado proximal. Aquí la angiotensina 2 estimula este cotransporte de sodio y protón, el antiporte sodio-protón. Entonces, por cada sodio que se reabsorbe, se secretan protones hacia el lumen tubular. ¿Okay? Eso es lo que va a hacer esta angiotensina 2. Por último, la angiotensina 2 también va a actuar a nivel de sistema nervioso central, estimulando la liberación del ADH. Recordemos que el ADH va a actuar a nivel renal, aumentando la permeabilidad al agua a nivel de tubo colector y en la porción final de los túbulos contorneados distales. De este modo, entonces, cuando la aldosterona, que es liberada a la suprarrenal por acción de la angiotensina 2, actúe a nivel renal, promoviendo la reabsorción de sodio, le va a seguir entonces la reabsorción de agua a nivel renal. Todo esto porque ha sido previamente permeabilizado al agua el riñón por la ADH. Entonces, al aumentar la reabsorción de sodio y de agua, va a disminuir, por lo tanto, en la orina la excreción de sodio y de agua. ¿Okay? Esta imagen nos muestra lo mismo que ya hemos señalado. Ahí vemos el hígado que produce el angiotensinógeno, la renina liberada por el riñón, que la convierte este angiotensinógeno en angiotensina 1. Y luego, cuando esto pasa por los capilares pulmonares, se convierte en angiotensina 2. Bueno, bien. El tercer tipo de hormonas liberadas por la corteza de las suprarrenales son los andrógenos suprarrenales, que como ustedes pueden ver y como ya hemos dicho, su secreción es estimulada también por la ACTH,
actuando a través de los receptores de clase 2. Estos andrógenos, a diferencia de los andrógenos que se producen a nivel gonadal, no actúan por retroalimentación negativa sobre el hipotálamo o la hipófisis, inhibiendo, por ejemplo, la secreción del ACTH. En cambio, recordemos que en el caso del cortisol, este sí podía actuar por retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, inhibiendo la secreción de CRH, y sobre la hipófisis, inhibiendo la secreción de ACTH en la hipófisis. Bueno, los andrógenos suprarrenales son la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. En general, promueven el desarrollo de las características sexuales secundarias durante la pubertad, tanto en hombres como mujeres, y también pueden servir como sustratos para la producción de estrógenos. Bien, recordemos que en varios tejidos periféricos hay procesos de aromatización que convierten andrógeno en estrógeno. De este modo, entonces, terminamos con las hormonas liberadas por la médula de la suprarrenal, que serían entonces las catecolaminas. Aquí es importante señalar que la mayor parte de las catecolaminas corresponden a la adrenalina, que representa el 80% de la secreción, y luego la noradrenalina, que representa el 20% de la secreción. Estas hormonas, ¿no es cierto?, son sintetizadas por las células cromafines a partir de un aminoácido llamado la tirosina. ¿Okay? Como vemos en esta imagen, a partir de la tirosina primero se van a formar la dopa, luego la dopamina, posteriormente la norepinefrina y finalmente la epinefrina. Y aquí vemos las enzimas implicadas en cada etapa de la síntesis de estas catecolaminas. Dentro de las acciones de la adrenalina, acá es simplemente recordar los efectos de la descarga simpática, ¿no es cierto? Ya que dentro de los principales efectos, recordemos que va a movilizar carbohidratos y grasa almacenada. O sea, por ejemplo, va a estimular la degradación del glicógeno y va a estimular la degradación de los triglicéridos a nivel adiposo. También va a elevar la glicemia y va a aumentar entonces la lipólisis. Como hay degradación de triglicéridos, van a aumentar los ácidos grasos libres. También tiene varias acciones a nivel cardíaco y a nivel respiratorio. Por ejemplo, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la contractibilidad. Recordemos que aumento de la frecuencia cardíaca significa efecto cronotrópico positivo y aumento de la contracción significa efecto inotrópico positivo. El aumento de la fuerza de contracción va a aumentar el volumen de latido, y si obviamente aumentan el volumen de latido y la frecuencia cardíaca, también va a aumentar el gasto cardíaco, lo que va a conllevar a un aumento en la presión sanguínea. A nivel respiratorio van a aumentar la frecuencia respiratoria, la amplitud respiratoria, y van a producir bronquiodilatación. En esta tabla podemos ver algunas de las principales acciones de estas catecolaminas. Acá a la izquierda podemos ver todos los efectos mediados por los receptores beta-adrenérgicos, y acá a la derecha todos los efectos mediados por los receptores alfa-adrenérgicos. Para finalizar con las catecolaminas, aquí podemos ver una diapositiva en que se observa el efecto integrado durante el ejercicio. Recordemos que aquí aumenta la descarga simpática y eso aumenta la liberación de adrenalina y noradrenalina, lo que va a traer como consecuencia, entre otras cosas, por ejemplo, en el corazón, aumento de la contractibilidad y por lo tanto aumento del volumen de latido y por ende aumento del gasto cardíaco. Va a producir vasoconstricción a nivel venoso y linfático, lo que también va a aumentar el retorno venoso, y va a tener muchas acciones que podemos ver con mayor detalle en la diapositiva.
Eso sería entonces con